Hola, comenzamos con un nuevo video en el que vamos a seguir hablando de normas matriciales. En este caso vamos a continuar con las normas inducidas. Recordamos que si tenemos una norma vectorial, una norma matricial se define como el máximo de estos cocientes. Y una cosa que me faltó decir es que siempre que uno tenga una norma matricial, la norma de la matriz identidad cuadrada de cualquier tamaño siempre da lo mismo. ¿Y cuánto es eso? Veamos, eso es el máximo para x distinto de 0 de la norma de la identidad por x sobre la norma de x, pero la norma de la identidad por x es lo mismo que la norma de x, y por lo tanto me queda norma de x sobre x, que es 1, y el máximo de 1 es 1. O sea que para cualquier norma inducida, la norma de la identidad es 1. Eso no ocurre con la norma de Frobenius, sí ocurre con la norma médica, pero lo importante es que todas las normas inducidas dan 1 para la identidad. Bien, otra propiedad de las normas inducidas es que es lo mismo tomar el máximo sobre todos los x distintos de 0 que tomar el máximo sobre todos los x de norma 1. Veamos por qué. Cuando yo hago la norma de AX sobre norma de X, que es lo que tengo en este máximo ahí adentro, eso es lo mismo que hacer el escalar 1 sobre norma de X por norma de AX, y eso es lo mismo que, por la propiedad de norma de vectores, poner 1 sobre norma de X por AX, y eso es A por X sobre norma de X. Y estos vectores que están aquí son todos vectores de norma 1. Por lo tanto, tomar el máximo entre los x distintos de 0 de norma de AX sobre X es lo mismo que tomar sobre el máximo para los x distintos de 0 de la norma de A X sobre norma de X. Y estos son todos vectores de norma 1, por lo que da lo mismo que esto, y este norma de X es 1, o sea que esté o que no esté es lo mismo, por lo que tomar el máximo para la norma 1 puedo tomar la norma de A por X. Y esto tiene una interpretación geométrica muy linda, muy fácil. Lo que estoy haciendo es, si tomo las de norma 1, estoy tomando la circunferencia unitaria, si pienso en R2, y si multiplico por A, y voy, por ejemplo, a R2 o digamos a R, podría ser una matriz de 2 por 3 que me mande a R3, esta circunferencia viene a parar a una elipse. Y lo que estoy mirando es la norma máxima de los elementos de esa elipse, es decir, que voy a estar mirando este tamaño, que es el máximo, si pienso en la norma euclídea que me permite graficar. O sea, lo que está mirando es, si miro los vectores de tamaño 1, cuál es el que más se estira y cuánto se estira. Podría ser menor que 1, en cuyo caso, cuál es el que menos se encoge, ¿no? Pero esa es la interpretación geométrica. Y si yo pensara que pienso en todo este disco, que son todos los de norma menor o iguales que 1, esto viene a parar a esta elipse rellena, y por lo tanto ese máximo que tomo acá de norma 1 puedo tomarlo sobre vectores de norma menor o igual que 1. E incluso del 0, porque total no tengo que dividir por nada, así que eso no haría falta. Muy bien. Ahora vamos a pensar normas concretas. Norma L2. Cuando yo escribo norma L2 quiere decir que estoy pensando que si miro un vector X, su norma 2, o L2, es la suma de las componentes al cuadrado a la 1 medio. Es decir, x1 cuadrado más x2 cuadrado más xn cuadrado a la 1 medio. Entonces, si quiero estudiar un poquito mejor qué es la norma A cuando pienso en la norma 2, podemos hacerlo. Entonces, la primera observación es que si yo multiplico un vector X por una matriz U que tiene filas ortogonales, vamos a escribirlo mejor, vamos a pensar, quiero relacionar esto con la descomposición en valores singulares. Entonces, la A es U por sigma por B traspuesta, y U y B
son ortogonales. Por lo tanto, cuando yo mida la norma de A por X, vamos a pensar en esto. Por ejemplo, los de X de norma 1 y miro la norma de A por X. Si pienso en la norma 2, que es la norma euclídea, eso es la norma de U sigma B traspuesta por X, norma euclídea. Pero si yo pongo este U, quiero la norma euclídea y esta es una matriz ortogonal, por lo tanto la norma euclídea de este vector es lo mismo que la norma euclídea de este. Entonces aquí puedo poner la norma euclídea o norma 2 de sigma B traspuesta X, norma 2. Bien, ahora si divido por la norma 2 de X, y aquí divido por la norma 2 de X, como el B traspuesta también es ortogonal, aquí esto es lo mismo que dividir por la norma 2 de B traspuesta X. O sea que este máximo es lo mismo que tomar el máximo para X distinto de 0 de sigma B traspuesta X sobre B traspuesta X, y eso es lo mismo que si llamo y a este vector, tomar el máximo por los y distintos de 0 de sigma y sobre la norma de y. Y estamos hablando siempre de la norma 2 en este ejemplo. Entonces vamos a hacer un poco de limpieza. Lo que resulta es que la norma 2 de A no es lo que pensábamos que es la suma de las componentes al cuadrado a un medio, sino que es el máximo de sigma i cuadrado sobre la norma de i, pero eso es sigma por i, es sigma 1 y 1 cuadrado, más sigma 2 y 2 cuadrado, hasta sigma n y n cuadrado. Perdón, vamos a hacerlo de nuevo. Es el máximo de la norma 2 de qué vector, del vector sigma, cuando hago sigma por i es sigma 1 y 1, sigma 2 y 2, coma, hasta sigma r y r. Supongamos que estoy tomando esos y aquí tengo la norma 2 del vector i1, i2 hasta ir. Lo de arriba es la suma de sigma i al cuadrado i sub i cuadrado y lo de abajo es la suma de i sub i cuadrado. Y cada uno de esos está a la un medio, así que puedo tomar todo a la un medio. Y ya vimos en un ejercicio, cuando estudiábamos autovalores y que era el máximo autovalor, el cociente de Rayleigh, que este máximo se da cuando tomo el máximo de los sigma i, que en este caso es el sigma 1 al cuadrado, pero está a la un medio. Como los sigmas son mayores o iguales que 0, me da el sigma 1. En conclusión, la norma 2 de A es el sigma 1. Este es otro ejemplo en el cual verificar, si yo dijera, defino la norma o el tamaño de una matriz como el máximo valor singular. Verificar que cumple las propiedades de norma, la desigualdad triangular puede ser bastante complicado, pero al ver que este sigma 1 coincide con una norma inducida, es mucho más sencillo porque ya sabemos que las normas inducidas cumplen todas las propiedades de norma. Muy bien, veamos otro ejemplo. La norma L1. La norma L1 de vectores es la norma que se obtiene sumando los valores absolutos de las componentes. Por lo tanto, cuando yo diga norma 1 de una matriz A, estoy pensando en el máximo, por ejemplo, en todos los vectores X que tienen norma 1 igual a 1 de la norma de A por X. Norma 1. Entonces, no es tan obvio de ver esto, pero lo vamos a demostrar. No es obvio darse cuenta, pero una vez que alguien se dio cuenta, vamos a demostrarlo nosotros ahora. Eso es lo mismo que tomar el máximo
entre todas las columnas de la suma por columnas de los A y J. Eso quiere decir, si la A fuera de 2 por 2, A, B, C, D, la norma 1 de A se obtiene como el máximo de dos números. El primero es la suma de los valores absolutos de la primera columna. Y el segundo es la suma de los valores absolutos de la segunda columna. No se ve muy claramente por qué esto es cierto, pero ahora vamos a ver que sí es cierto. Entonces este es el ejemplo y esto es lo que vamos a demostrar. Vamos a hacer una cosa, vamos a borrar esto, y lo que vamos a demostrar, que es esto, lo voy a escribir acá. Entonces, lo que queremos verificar es que esto es el máximo de estas cantidades. Entonces, lo primero que vamos a ver es que cada uno de estos candidatos es menor o igual que ese máximo. Siempre que la norma de x1 es igual a 1. Entonces, tengo un vector x cuya norma x1 es igual a 1. Eso quiere decir que la primera componente más todas las otras, en valor absoluto, suman 1. Muy bien, ahora quiero mirar la norma de 1 de A por X. Entonces voy a hacer A por X. Ese es el vector que tiene en la primera componente A11X1 hasta A1NXN. Y así en todas las componentes, la última tiene AN1X1. Bueno, puede ser M, no tiene por qué ser cuadrada, más AMNXN. La norma 1 de esta matriz, de este vector, perdón, es la suma de los valores absolutos de este, más el que sigue, más el que sigue. Es decir, que es valor absoluto de A11X1 más A1NXN, más todos los de intermedios, más el último que es AM1X1 más todos así hasta AMNX. Muy bien, y ahora voy a usar la desigualdad triangular. Entonces digo, esto es menor o igual, todo eso de ahí es menor o igual que si les pongo valores absolutos a todos los de acá. Menor o igual, todo valor absoluto, valor absoluto, valor absoluto. Y ahora voy a sumar por columnas. ¿Por qué por columnas? Porque aquí puedo sacar de valor de factor común el x1 en toda esta primera columna. Esto es una lista de números, pero lo dejo así expresado para ver la estructura. Entonces, eso es igual a tomar valor absoluto de x1 por la suma de la primera columna de A que tenemos acá. Es decir, suma en I de valor absoluto de A y 1 más valor absoluto de x2 por la suma en I de valor absoluto de A y 2. Y así sucesivamente hasta el último, que es valor absoluto de xn por la suma de los valores absolutos de A y n. Muy bien, entonces todos estos son diferentes. Ahora no los puedo sacar de factor común, pero a todos esos los puedo acotar por el más grande de todos ellos. Y el más grande de todos ellos es este máximo de aquí, el máximo en J de la suma en I de A y J. Lo voy a llamar M para escribir un poco menos. Por lo tanto, esto es menor o igual que M, lo saqué de factor común. Ahora cada uno de estos lo acoté por M. Y luego saco el M de factor común. Entonces me queda menor o igual que M por la suma de los xy. Valor absoluto de x1 más valor absoluto de x. Pero ¿cuánto valía esta suma? Bueno, eso es la norma 1 del vector x, que es 1. O sea que esto es n. Entonces, comencé con un x de norma 1. Miro la norma 1 de ax1 y me dio menor o igual que n.
Por lo tanto, lo que hemos probado es eso mismo, que lo voy a resumir. Hemos probado que si norma de x, norma 1 es 1, entonces norma 1 de a por x, 1 es menor o igual que m. Y por lo tanto, el máximo de todos los x de norma 1 igual a 1 de la norma de a por x, 1 es menor o igual que m. Si yo quiero ver que este número m es el máximo, tengo que elegir un vector x que de norma 1 que haga que esta igualdad se cumpla. Entonces, para probar la desigualdad opuesta, tenemos que encontrar un x. Entonces, tomemos sea A una matriz, la matriz ya la tenemos. Lo que voy a hacer, este m, aquí hay que hacer un poquito de cuidado, este m es el máximo de todas estas columnas. Entonces, vamos a tomar el j que hace que sea el máximo. Entonces voy a decir, sea j, vamos a llamarlo j0, tal que la suma de ni de a y j0 en valor absoluto sea igual a Sm. Entonces, una vez que encontré el j0s, voy a elegir el vector x como el vector e sub j0. Es el vector que tiene todos ceros y un 1 en la posición j0. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo multiplique a por ese vector x, me va a quedar solamente la columna j0 de a, ese como vector. Cuando tome la norma 1 de eso, me va a dar la suma en i de valor absoluto de a y j0, porque es la columna j0 de a, y eso es el m, que es lo que está escrito acá. Entonces el razonamiento es así. Primero probamos la desigualdad y luego encontramos un x que cumple que la norma 1 de a por x es lo mismo que el m. Y de esa manera hemos probado lo que queríamos probar, que es lo que está acá. Que la norma 1 inducida en una matriz A es el máximo por columnas de la suma del valor absoluto de las columnas. La otra que nos queda es la norma infinito, que voy a escribir cuál es el resultado y les quedará a ustedes probarlo de manera similar a otra. Lo que es diferente es el cálculo del x que da el máximo. Cuando yo tomo la norma de una matriz A infinito, quiere decir que estoy pensando en el máximo entre todos los vectores x de norma infinito igual a 1 de la norma infinito de a por x. Y cuando digo norma infinito, digo la norma infinito de un x es el máximo del valor absoluto de sus componentes. Bueno, esta norma resulta que es similar a la de la norma 1, pero ahora tengo que tomar el máximo por filas, pongo i acá, de la suma de las filas, a y j. Entonces tomo la suma. Si tuviera una matriz A, que es como hoy A, B, C, D, es el máximo. La norma de A infinito es el máximo de dos números. ¿De qué números? De la suma por fila, es decir, valor absoluto de A más B, valor absoluto de C más D. O sea que sumé por fila y sumé por fila. Una cosa interesante es que si yo tomo la norma infinito de una matriz, es lo mismo que la norma 1 de la matriz A traspuesta, porque las filas se transforman en columnas y de la misma manera la norma 1 de A es la norma infinito de A traspuesta. Pero siempre que hablemos norma infinito de una matriz es la norma que se obtiene a partir de la norma infinito de vectores, o sea, esta forma.
Y por último vamos a comentar un poquito sobre la norma nuclear. Acabamos de ver que la norma, hace un ratito, que la norma 2 de A es la suma de los sigma, vamos a escribirlo así, es el máximo de los sigma i, es decir, que es la norma infinito del vector sigma 1, sigma 2, sigma r. Y vimos también que la norma de A de Frobenius era la suma de sigma 1 cuadrado, la suma de los sigma i cuadrado a la 1 media. Es decir, la norma 2 del vector sigma 1, sigma r, norma 2. Bien, también existe lo que se llama la norma nuclear, que se obtiene tomando el vector de valores singulares y tomándole la norma 1, es decir, la suma de los valores singulares. No hace falta ponerle valor absoluto porque son todos mayores o iguales que 0. Estas son un caso particular de las normas, si quieren buscar en internet, de tipo S-Schatten. Esta también es una norma, pero ya queda fuera del alcance de este curso la demostración. Los curiosos pueden buscar en internet y encontrar alguna demostración y entenderla. Si les parece que no es tan difícil, contarla en el curso. Muy bien, con esto terminamos este video y nos vemos en el próximo, en el que vamos a hablar del radio espectral.